Como tengan su programa analítico, pregúntense, ¿este programa analítico está centrado en el aprendizaje de los alumnos y en la transformación de la comunidad? Si la respuesta es sí, maravilloso. Como tengan su programa analítico, mientras responda a este cuestionamiento, vamos bien. Hay que ajustarlos, por supuesto, cada mes, cada CT, hay que mejorarlo, hay que cambiar, quitar, poner. Eso es normativo y es necesario porque hay una flexibilidad y hay una sociedad dinámica cambiante. No es si hicimos la lectura de la realidad al inicio del ciclo escolar, esa realidad va cambiando y tenemos que ir modificando algunas situaciones de nuestro programa analítico. ¿Ok? Entonces, piensen eso, maestros. Mi programa analítico se centra en el aprendizaje de los estudiantes y en la transformación local. El programa analítico, como lo vimos en la lectura de la realidad, no es un formato que hay que llenar, no es algo que baje de internet, no es algo que deba yo comprar. Es un proceso construido de manera colaborativa, de manera participativa. Pero bueno, vamos a adentrarnos en ello. Este diagrama, maestros, es el último que se publicó porque se ha estado modificando en las orientaciones de los consejos técnicos escolares. ¿Ok? Ya llevamos un rato sin tocar este tema. Estamos en otros temas, pero seguramente en su momento llegamos todos a esto y hasta aquí dijimos, bueno, ya, está listo nuestro programa analítico. Bueno, ¿de dónde parte? Esta es la secuencia, maestros. Y esta secuencia te va a ser familiar porque ya vimos todos los fascículos. Primer paso, maestros. Nuestras autoridades oficiales publicaron el famoso programa sintético. En ese momento todo es que está todo borroso, es que no se puede descargar, etcétera, etcétera. Y luego se modificó y a ver dónde se... Ahí está, de ahí se parte, de un programa oficial que ya comentamos. Ese programa oficial tiene contenidos nacionales, culturalmente significativos para el país. Si tú comparas esos contenidos y PDA de este programa sintético con los de otros paradigmas, poco queda de aquellos paradigmas. Solo los contenidos más abstractos de matemáticas, física y química. Pero todo lo demás cambia, maestros. Está más enfocado en abordar las problemáticas sociales que nos atañen a todo el país. Está enfocado a rescatar lenguas maternas, prácticas culturales, evitar la desigualdad, la discriminación, etcétera, etcétera. Entonces, ese programa sintético es diseñado para el contexto mexicano. Ese sí no viene de España, no viene de Inglaterra, de Francia, de Chile, de nada. Ahí ya no hay crítica más, no debe haber quejas. Esto estábamos pidiendo, ahí está. ¿Ok? Bueno, los compañeros empezamos a hacer el análisis y luego hicimos un proceso de apropiación de esos contenidos IPDA, articulación y contextualización, que significa, maestros, haber hecho ya la lectura de la realidad para vincular esa realidad con contenidos IPDA. Porque aparte de que está ese programa oficial, la NEM nos dice, necesito que lo contextualices, que lo hagas a la medida de tu contexto, a la medida de las necesidades formativas de tus alumnos. Para ello vas a hacer un programa analítico. ¿Ok? Entonces, hacemos ese proceso de apropiación, articulación y contextualización. Luego, ahí estamos identificando en esa vinculación que hay contenidos nacionales que no necesitan ser contextualizados. ¿Cuáles son esos? Los contenidos abstractos, a contenidos de física, química y matemáticas que dices, bueno, esto definitivamente, esta, eh, hablemos de las ecuaciones de segundo grado por el método de factorización, fórmula general, no se vinculan realmente con algo específico del contexto. Esos contenidos los vamos a abordar porque está en el programa oficial, pero no dentro del programa analítico. Contenidos nacionales contextualizados son todos los que logramos vincular con las situaciones problemas. Ahí está, otro grupo. Contenidos locales por escuela basados en el contexto. Esto tiene que ver con el codiseño. ¿Sabes qué? Hay un problema en mi comunidad, pero no veo ningún contenido que pueda ser abordado para ese problema. Entonces, vayamos como colectivo a sugerir un contenido local.
un tema local, un PDA, un contenido que se apegue a esta realidad que vamos a abordar desde la escuela. Ahí está el codiseño que también ya explicamos. Ok, ya hicimos todo eso, listo. Entonces eso nos da como resultado el diseño ya de nuestro programa analítico. Lectura de la realidad, ya empezamos a redactar. La contextualización, ya la hicimos, ya nada más la plasmamos. Y vamos a formular de manera ya definitiva el programa analítico. Todo este proceso, maestro, si ustedes ven aquí en el diagrama, todo este proceso ya es un codiseño, ¿ok? Inicialmente en los primeros diagramas, codiseño era un plano del programa analítico y lo sigue siendo porque es un ejercicio que ya explicamos a detalle. Pero también dijeron, bueno, es que al momento que de manera colaborativa están diseñando un currículo adaptado a su realidad, están codiseñando los profesores del país. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos los tres planos del programa analítico. Hacemos una lectura de la realidad, hacemos una contextualización y formulamos el programa analítico. Fuera del programa analítico, para hacer realidad ese programa analítico, tenemos que hacer el plano didáctico. Es decir, la planeación con las metodologías activas que sugiere la SEP, más los proyectos integradores que sugiere Mejoredu, o yo estoy sugiriendo dos, proyectos formativos e investigación acción formativa. Bien, ese es el viaje que todos ya hicimos, madre. Es que esto ya se hizo, ¿ok? Solo estamos recordándote lo que dice la normativa, porque en algún punto, en algún reactivo, vas a tener que recordar este proceso. Bien, lo primero también, maestros, que debemos dejar claro es qué cosa no es un programa analítico. Porque esto es esencial para no confundirlo con otros conceptos. En su momento yo escuchaba que un programa analítico era como una planeación didáctica. Error, no es. Tampoco es un formato específico que se llene con alguna receta. No lo es. Tampoco es lo mismo que el programa escolar de mejora continua, otro elemento que yo escuchaba cuando estaban realizando estos trabajos. Tampoco es un ejercicio administrativo rígido centrado en los profesores o directores. Esa idea hay que quitarla, maestros. No es carga administrativa. Que así la percibas o tu director ya te contagió de que es algo administrativo, bueno, eso ya es otro rollo, pero no es eso. No es un trabajo que se realice de manera individual. Aquí está lo que me corresponde. No, 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 no. Es un trabajo colaborativo, diagonal, participativo. Todos tenemos que entrarle. Todos debemos conocerlo. Yo no puedo planear, maestros, si no conozco o ni siquiera participé en el diseño del programa analítico. ¿Ok? Bueno, eso no es. Si tenían algún tipo de idea de que pudiera ser parecido a esto, no lo es. Lo quitamos. ¿Qué cosa sí es de acuerdo a todos los documentos que se han publicado? Es una estrategia que los maestros utilizan para contextualizar y adaptar los programas oficiales, en este caso el programa sintético, a las condiciones particulares de nuestros estudiantes y la comunidad escolar. Quiero que eso les haga sentido, maestros. Quiero que eso quede claro, de que nos están dando un programa oficial, pero aún mejor nos dicen, adáptalo, destrózalo, quítale, pon. Obviamente no vas a quitar lo que dice el programa, sino que lo vas a colocar en los puntos o en las partes que se necesiten de acuerdo a las características de tus alumnos y sus necesidades formativas y del contexto. Es un codiseño, maestros. No hay un programa analítico estándar. A ver, pásamelo, nada más le voy a quitar y poner. No. Se debió haber construido de manera colaborativa. Por eso no hay un formato estándar. Yo te voy a presentar un formato estándar que si te gusta, lo puedes adaptar, ¿ok? Si no te gusta, bueno, solo que te sirva como un referente más. Un documento de trabajo sencillo es un documento de trabajo sencillo que se elabora, analiza y evalúa durante el ciclo escolar, en consejo técnico escolar, por supuesto, reunión de academias o espacios de formación docente como esta. ¿Ok? Eso es el programa analítico, maestros.
Ahora, tenemos tres planos que acabamos de compartir. Plano de lectura de la realidad, fascículo 1, plano de contextualización, que por ahí vienen en los fascículos también, y ya la formulación del programa analítico. Todo esto es un codiseño. Todo esto es un codiseño. ¿Ok? Bien. Vamos entonces, maestros, plano por plano. Lo que te voy a compartir a continuación es una sugerencia. Mejor Edu nos hizo otras sugerencias, por ejemplo, en el primer plano, lectura de la realidad. Aquí te va mi sugerencia, maestros. Tú lo puedes adaptar. Este es el primer plano. Análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Aquí, maestros, yo te sugiero, bueno, primero la definición. Se enfoca en analizar el contexto socioeducativo de la escuela. Tenemos que reflexionar sobre las condiciones educativas de la escuela. Esto incluye el aprendizaje de los estudiantes, las características del proceso de aprendizaje y se considera la influencia de los padres y el contexto social en el que se desenvuelve la escuela. Debe haber una reflexión crítica sobre las necesidades educativas del entorno desde lo local hasta lo global. Bien, tú, de acuerdo, y esto, fíjense bien, esto que te voy a decir es interesante. Cuando se estaban elaborando los libros de texto, particularmente de primaria, bueno, tengo colegas que participaron en el diseño de esos libros, incluido el doctor Sergio Tobón, y él nos comentaba que les pedían proyectos de aula, de escuela y de comunidad, porque se consideran tres escenarios en el análisis del contexto socioeducativo. Entonces, esto me permitió a mí reflexionar y decir, bueno, entonces, si va a haber proyectos de aula, de escuela y comunidad, y como los proyectos parten de problemas del contexto, tenemos que hacer un diagnóstico de los tres escenarios, de los tres contextos. Entonces, mi sugerencia, maestros, es que hagas un diagnóstico de aula, un diagnóstico de escuela y un diagnóstico de comunidad. En cada escenario, lo que tenemos que identificar que es, acuérdate lo que te dije hace rato, aquellas situaciones, problema que incidan directamente en el aprendizaje de los estudiantes. Eso es lo que hay que identificar. Lo que nos haga sentido a nosotros, a los alumnos, a las familias o a la comunidad en general. Entonces, esta es una primera pista o sugerencia para organizar tu contexto socioeducativo. ¿Ok? Ahora, te voy a compartir unas propuestas de qué dimensiones puedes analizar en el primer escenario, en el aula. En nuestro caso, decidimos analizar competencias básicas, como comprensión de textos, redacción y resolución de problemas matemáticos. Decidimos hacer encuestas y test para identificar estilos y ritmos de aprendizaje, motivaciones e intereses de los alumnos, a qué barreras se están enfrentando desde su perspectiva y cómo están en las habilidades socioemocionales. Estas dimensiones, consideramos, inciden directamente en el aprendizaje del alumno en el contexto de aula, en las clases, pues, ¿ok? Estos elementos, desde nuestra perspectiva, desde nuestro contexto, decidimos, elegimos que inciden. Ahora te toca a ti decidir si estas cinco también se apegan a tu contexto y a partir de ahí hacer ese diagnóstico. O tú dices, ok, bajo este ejemplo, voy a elegir tres y voy a agregar otras que sí se apegan a mi contexto. O modifico las cinco y propongo las que sí se apegan a mi contexto. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo. Esto es lo interesante. Fíjense bien, maestros. En este sentido, lo que hicimos nosotros fue hacer pues un cuadro sencillo, ¿ok? Cuadro sencillo, un formato sencillo. En este formato decidimos en la primera columna tener los aspectos diagnosticados y luego hacer dos columnas donde recopilamos información a través de porcentajes, lo cuantificamos pues y pusimos aspectos que consideramos facilitan el aprendizaje y aspectos que no favorecen. Por ejemplo, en competencias básicas, es una palabra prohibida para la NEM competencias, pueden ponerle habilidades básicas. Nosotros nos basamos en las pruebas Mejoredu, en los resultados de las pruebas Mejoredu. Ahí vienen porcentajes ya en el programa
y esos porcentajes los analizamos y ya los plasmamos aquí. Aspectos que facilitan y que no facilitan. ¿De dónde voy a sacar las situaciones problema para los proyectos? De esta segunda columna, de los aspectos que no favorecen el aprendizaje. Ahí están los problemas. ¿Ok? Estilos y ritmos de aprendizaje. Decidimos utilizar la teoría de David Kolb y utilizamos este cuestionario, este test, y obtuvimos información que nos puede servir. En el siguiente aspecto diagnosticado, motivaciones e intereses, aplicamos encuestas, cuestionario más bien, y obtuvimos estos porcentajes. Facilitan, no favorecen. En barreras para el aprendizaje y la participación, consideramos barreras familiares, institucionales, de convivencia y pedagógicas, y obtuvimos estos porcentajes. Y de este lado también, que es de donde vamos a sacar los problemas o las situaciones problemas, obtuvimos más información. En el último ámbito de diagnóstico de aula en habilidades socioemocionales, buscamos por ahí en internet y nos apareció un test que publicó la SEP de habilidades socioemocionales, donde abordan el autoconocimiento, autorregulación, conciencia, colaboración, toma responsable de decisiones y perseverancia, y obtuvimos estos porcentajes. Estos consideramos nos favorecen, pero estos no. ¿Ok? Ahí fuimos de alguna manera complementando los resultados. Ahí, hasta ahí, maestros, con esa información recabada, redactamos los problemas del contexto o las situaciones problemas o los desafíos, como lo hemos estado viendo en los fascículos anteriores. ¿Cómo podemos redactar esos problemas? Cuando yo redacté los los proyectos integradores, puse ahí contexto. Y ya ven, yo narré algo, ¿no? Pues en una escuela sucede esto. Ese es un problema, es una situación problema. Otra forma es plantearlo como pregunta. Por ejemplo, ¿cómo sensibilizar a los estudiantes frente a las situaciones de acoso escolar existentes en nuestra institución educativa? Ahí hay un problema. ¿Con qué contenidos y PDA los puedo vincular? Bueno, eso ya es en el proceso de contextualización. ¿De dónde saqué ese dato, maestros? Lo saqué de aquí, que hay unas barreras de convivencia escolar que no me están favoreciendo. No son tan graves, pero son recurrentes los casos de acoso escolar. Entonces, de ahí tomo ese problema y lo redacto. De ahí tomo ese dato, pues, y lo redacto en forma de problema. También puedo redactarlo en forma de necesidad o meta. En el necesidad, en el contexto de la actual pospandemia, los estudiantes presentan áreas de oportunidad en cuanto al manejo de habilidades socioemocionales que les permitan tener una convivencia sana y pacífica. Meta, implementar actividades y recursos de aprendizaje en todas las disciplinas, socioemocionales en todas las disciplinas, que aborden contenidos como la gestión del estrés, la empatía, comunicación afectiva, etcétera, etcétera. ¿De dónde saqué eso? De aquí, de habilidades socioemocionales. Por aquí hay, en autorregulación, hay un porcentaje que nos preocupa, que está en un nivel bajo. En colaboración, en toma responsable de decisiones, etcétera. Y a partir de esos datos, planteo un problema del contexto, redactado en forma de necesidad o meta. ¿Ok? Ese es el ejemplo, maestros. Diagnóstico de aula. Dimensiones del diagnóstico de escuela. Esta es una propuesta, vuelvo a repetir, maestros. No está está basado en lo que dicen los lineamientos, pero ya de manera funcional, porque ahí no vienen ejemplos. En todos los documentos no vienen ejemplos. Un poco vienen en el fascículo, reconociendo nuestro contexto, fascículo 1, que ahí también los mencionamos. Aquí ya es más funcional, más de escuela, pues. Entonces, en esta dimensión podemos diagnosticar la infraestructura, si es que decidimos que eso influye en el aprendizaje de los alumnos, la convivencia, los recursos y materiales didácticos y la plantilla docente. ¿Ok? Si estos ámbitos consideras que influyen en el aprendizaje de los alumnos, los consideras en el ámbito de la escuela, en el escenario de la escuela. Si quieres agregar más, quitar, esa ya es tu decisión, es decisión tuya y de tu colectivo. Aquí lo que hicimos, maestros, fue muy fácil. Ya no lo hicimos por ámbito. Aquí lo que dijimos fue, bueno, vamos a investigar sobre infraestructura. Acuérdense que una sugerencia también que nos dan en la lectura de la realidad es observar el entorno, tomar nota, registrar,
hacer entrevistas, talleres focales, investigar en el municipio, en el ayuntamiento, etcétera, etcétera. Entonces lo que hicimos fue, bueno, del ámbito de la escuela, ¿qué aspectos facilitan el aprendizaje? Aquí pueden ver que hay condiciones básicas, agua, aulas iluminadas, etcétera. Talleres, dispositivos móviles, plantilla docente, Bueno, todo lo que favorece lo ponemos en esta columna. Como enlistamos nada más. No necesitamos una redacción rimbombante. Nada más aquellos elementos que facilitan el aprendizaje del contexto escolar. Que no favorecen, esta columna es la que me interesa, porque de aquí es donde voy a sacar los problemas del contexto, las situaciones problemas, que después voy a vincular con contenidos IPDA y que después voy a solucionar mediante proyectos o cualquier metodología activa. Enlistamos, no hay biblioteca escolar, no hay material bibliográfico, no hay conectividad funcional a Internet, en fin, una serie de situaciones que no favorecen en el ámbito de escuela, escenario de escuela. Listo. Ahora, tercer escenario, diagnóstico comunitario. Yo aquí también puse ámbitos que consideramos influyen, inciden en el aprendizaje de los estudiantes. Economía y cultura, dinámica familiar y social, infraestructura y movilidad. Listo. Si ustedes dicen, faltan otras, o reduzco, o economía la pongo por aparte, cultura la pongo adelante. Estos tres ámbitos son los que nosotros decidimos. Vamos a ver el ejemplo. Nuevamente hicimos una tabla de doble entrada y nada más pusimos aspectos que facilitan el aprendizaje en la comunidad, que sabemos inciden de manera favorable en la comunidad, el nivel socioeconómico, hay una unidad deportiva cerca, a la escuela la valoran bien, la tienen catalogada como un espacio importante por la comunidad, el ayuntamiento a veces promueve actividades culturales, etcétera. Ahí están, elementos que favorecen. ¿Qué elementos no favorecen? Bajos ingresos, consumo de bebidas azucaradas, harinas en la comunidad, no hay un rescate a nuestra lengua materna, en fin, situaciones que no favorecen el aprendizaje. Listo. De aquí es donde voy a sacar los problemas del contexto. Bien, hasta ahí, maestros, hicimos el plano 1, lectura de la realidad. Hasta aquí. Esta es una forma. Si van al fascículo 1, hay otra forma. ¿Ok? Si ustedes tienen otra forma, está bien, siempre y cuando hagan el ejercicio de lectura de la realidad real. No inventen datos. No, a ver, te comisiono a ti, Academia de Matemáticas, para que lo hagas. No, no, no. Todos. Debemos participar todos. ¿Ok? Bien, vamos al segundo plano. Estamos viendo cómo diseñar un programa analítico centrado en el estudiante y en la transformación del entorno. ¿Ok? Bien, en el plano de contextualización, se analiza el mapa general de contenidos de cada fase para establecer posibles articulaciones entre ellos. Se seleccionan situaciones problemas, ya las tenemos, relacionadas con el entorno inmediato. Los ejes articuladores del plan pueden ayudar a definir estas situaciones problemas. Se diseñan estrategias didácticas para abordar los problemas del entorno. No hay restricciones en cuanto al número de situaciones problema que se puedan trabajar. ¿Ok? Esa es la contextualización, maestros. La vinculación entre los problemas, o sea, la lectura de la realidad, con los contenidos y PDA del programa sintético. Veamos un ejemplo. Este formato, maestros, quiero decirles, ya es el programa analítico o es una forma en cómo organizamos el programa analítico. Tiene todos los elementos que nos pide. Entonces, ¿en qué consiste la contextualización? Ahí les va el ejemplo. Mucha atención, maestros, por favor, porque, porque aquí está la clave. Esto aligerará la carga. Fíjense bien, tenemos lenguajes en primer grado. Estamos en un campo formativo. Lenguajes de primer grado secundaria. Identifico un problema del contexto. Manejo de habilidades socioemocionales, ahí está redactado. Este problema del contexto, maestros, lo voy a vincular con contenidos y PDA de ese campo formativo. ¿Dónde está esa vinculación? Hasta acá. En los contenidos de primer grado que el maestro o maestra de español identificó van a servir para abordar este problema,
Aquí redactó un contenido y un PDA. El maestro de inglés o maestra identificó un contenido y un PDA. El maestro o maestra de artes, un contenido y un PDA. Esto es a manera de ejemplo. Puede ser que haya más contenidos y más PDA. Ahora, este mismo problema este mismo problema lo puedo replicar con, lo puedo abordar con otro campo formativo, saberes y pensamiento científico. Lo mismo, los maestros van a buscar contenidos y PDA que sirvan para resolver o dar solución total o parcial a este problema. ¿Ok? Entonces, aquí hay otro ejemplo. Tenemos otro problema, acoso escolar. Igual se buscaron contenidos y PDA que sirvan para resolver, abordar, sensibilizar a la comunidad escolar frente a este problema del contexto. Esto es el plano 2. Yo aquí ya te presento todo el formato, pero el ejercicio de contextualización es este. Planteo el problema y lo vinculo con contenidos y PDA. Nosotros aquí estamos enumerando los problemas. Puede ser que no los enumeres, solamente irlos enlistando. Aquí tenemos otro problema. Rescate a la identidad cultural a través de la lectura y vean aquí cómo los maestros identificaron 5 contenidos y 5 PDAs para abordar esto. Quiere decir que ya en el plano didáctico, el maestro va a hacer un proyecto con sus compañeros de inglés y artes, si es un proyecto interdisciplinar, para resolver este problema, pero durante el proceso se abordarán estos contenidos y PDA. ¿Ok? Si fuera en primaria, maestros, el maestro de la fase que corresponda al campo formativo de lenguajes no lo tiene él dividido como en secundaria, por disciplinas. Ya están los contenidos desarrollados en el campo formativo. Entonces, lo único que tiene que hacer es elegir cuáles contenidos y PDA de ese campo formativo pueden dar solución a este problema. Y si quiere utilizar más contenidos y PDA de otro campo formativo en un mismo proyecto, lo puede hacer. Pero ojo, se pierde profundidad en el aprendizaje. ¿Ok? Es mi punto de vista. Bien, ahora, esto entonces, maestros, este ejercicio que les comenté es el de contextualización. ¿Ok? Esto no se hace en un formato. Se hace, bueno, en una tabla de doble entrada o se va redactando, como ustedes gusten. Eso lo tenemos como apunte, digamos. Ya tenemos como apunte la lectura de la realidad. Ya tenemos como apuntes el mapeo, la vinculación entre contenidos PDA y la lectura de la realidad. ¿Ok? Entonces llega el momento final, que es formular el programa analítico. Aquí, ¿qué hacemos? Incorporamos uno o más ejes articuladores en la programación de contenidos. Distribuimos los contenidos a lo largo del ciclo escolar. Incorporamos orientaciones didácticas generales y sugerencias de evaluación. Es como si hiciéramos un diseño curricular, maestros, como si hiciéramos un programa oficial. Lean el programa Plan 2017. Venían los contenidos, bueno, los temas, los aprendizajes esperados, venían sugerencias de evaluación, orientaciones pedagógicas, cómo podemos hacer esto. O sea, ese diseño curricular es el que vamos a hacer, pero de forma artesanal, como nos salga, siempre y cuando, maestros, se apegue a las orientaciones que nos están dando los documentos normativos. Entonces, el ejemplo está aquí, maestros. Este es un formato de un programa analítico, de secundaria. Entonces, analicemos los elementos. Tenemos el campo formativo lenguajes, el problema del contexto, los ejes articuladores que voy a utilizar para abordar este problema, rasgos del perfil de egreso que voy a desarrollar durante la implementación del proyecto, qué estrategias nacionales puedo utilizar, con qué estrategia didáctica, y aquí está la contextualización, con qué contenidos y PDA de este campo formativo y sus diferentes disciplinas voy a abordar este problema del contexto. Temporalidad, yo aquí puse como referencia un mes, 15 días, pueden ser un mes, 2 meses, lo que ustedes quieran, ¿ok? Aquí, siguiendo con el formato, si yo identifiqué que es necesario el codiseño, bueno, pongo un codiseño. Un nuevo contenido, aquí puse un contenido que necesitamos abordar, que es la ejecución de proyectos que resuelvan problemas, pero con colaboración ética y mejora continua. Pusimos algunos PDA y su justificación.
Orientaciones didácticas para abordar este proyecto o estos contenidos IPDA. Aprendizaje activo, participación de la comunidad, enfoque interdisciplinario, uso de tecnología y diálogos. Y en la evaluación, evaluación formativa y continua, instrumentos de evaluación formativa. Sugerencias, nada más. ¿Ok? Listo, maestros. Hasta aquí acaba ese famoso programa analítico, maestros. Obviamente, este es solo de un problema y de algunos contenidos IPDA. El programa final o total, pues evidentemente debe abarcar todos los problemas que identificamos y la vinculación de todos los contenidos IPDA que logramos articular con esos problemas. Los que no se lograron vincular se van a llevar a cabo con otras metodologías, tal vez consecuencias didácticas, pero sí o sí se tienen que abordar. ¿Ok? Bien. Entonces, maestros, se entiende por programa analítico de la escuela aquel documento que reúne estas características. Atiende la observancia obligatoria de los programas de estudio de todos los niveles educativos, permite a las y los estudiantes de la escuela alcanzar el perfil de egreso, parte de un diagnóstico socioeducativo, es producto de la deliberación curricular del colectivo, o sea, de la construcción colectiva de ese grupo de profesores y directivos, incorpora los programas analíticos por grados o fase de la escuela, muestra la articulación de contenidos o PDA entre campos formativos, grados y fases. Y finalmente, maestros, para que ustedes fortalezcan todavía más, en mi canal de YouTube hay una conferencia que se titula Cómo diseñar un proyecto, un programa analítico centrado en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Ok? Aquí lo pueden ver. Cuando les llegue el PDA le dan clic y los va a llevar a esa conferencia de casi 2 horas o 2 horas. Cuando tengan tiempo, no olviden suscribirse al canal. Metzti no nana, tonati no tata, huanquia huacteco, no yolilis ne maca. La luz de una vela revela las puertas a las voluntades formadas de piedra hasta la oscuridad. Tema mi flecha, mi mano apunta hacia las estrellas. Bajo mi piel sangre de guerrero, el rugir de la bestia en mi pecho, la marca de aquel con destino incierto sin mapa que lleve mi barco a buen puerto. El dueño del viento del sur.